La idea de hablar ahora del marco normativo nacional de salud y seguridad, o de seguridad e higiene, que es como se denomina todavía, es tener un pantallazo de lo que en este momento estaría cubriendo el marco legal nacional, más allá de lo que hablaba Beto, o lo que se mencionaba como las normas técnicas, ¿sí? Como por ejemplo esta norma IRAM de ventilación, que es la 80.400. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el marco normativo, o sea, lo que es obligatorio y debería cumplirse. Recuerden esto también que mencionamos, que no tenemos una normativa en particular que legisle o que regule lo que es la seguridad e higiene en el entorno sanitario, ¿sí? En el sector salud. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es la normativa general de aplicación, que es la reglamentación que está hecha a través del decreto 351 del año 79, de lo cual es de lo que nos podemos valer como marco normativo de aplicación obligatoria. Aunque no sea adaptable en un todo a la situación de los hospitales, hay que tratar de valerse por lo menos de lo que sí se puede aplicar. Bien, en nuestro país tenemos una ley nacional de seguridad e higiene, que es la 19.587, es del año 72, es una ley muy escueta, que tiene 13 artículos nada más, pero que dice muchas más cosas que muchas otras normativas que han salido sobre el tema a la actualidad. Es una ley que es aplicable en todo el territorio argentino, en cualquier tipo de establecimiento público y privado, en cualquier nivel o tamaño de esa empresa, para cualquier sector. ¿Qué quiero decir? Esta ley define como lugar de trabajo, o como establecimiento o explotación y lugar de trabajo, todo aquel lugar a donde la trabajadora o el trabajador asista, permanezca, transite, concurra por la indicación, digamos, para realizar su tarea y con el consentimiento, dice, expreso tácito del empleador. O sea que imagínense que si a mí, siendo, no sé, administrativo dentro de un hospital, me mandan a hacer fotocopias enfrente, eso forma parte de mi trabajo también, ¿sí? Aunque no esté adentro del hospital. Por dar un ejemplo. Y también establece, por ejemplo, la responsabilidad solidaria que tiene el empleador, ¿sí? Se llama acá dador principal de trabajo, cuando la tarea se presta por empresas o servicios tercerizados. Suele suceder en salud que hay ciertas actividades dentro de los hospitales que se encuentran tercerizadas, por ejemplo la limpieza, por ejemplo el tema de la comida, el tratamiento de residuos, bueno. La responsabilidad solidaria significa que el dador principal de trabajo, o sea, la gestión de ese hospital en particular, y de ahí para arriba en el Estado, si fuera público, o el directorio si fuera privado, es solidariamente responsable de lo que les pueda pasar a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas privadas que brindan estos servicios. No se puede desentender, ¿sí? Si la empresa no cumple, la empresa que brinda directamente el servicio, el que contrata esa empresa, supongamos la dirección del hospital, tendría que hacerlo notar y pedir que se cumpla la normativa. Si no, si pasa algo, se puede recurrir, diríamos, legalmente contra esas personas. Los objetivos fundamentales de la Ley de Seguridad e Higiene son proteger la vida y la salud psicofísica, esto parece muy simple, pero dice mucho más de lo que dice cualquier otra normativa, prevenir los riesgos y estimular la actitud preventiva, o sea, estimular la prevención dentro de todo el colectivo laboral. Las obligaciones determinadas para el empleador o la parte empleadora, ¿sí? Respecto de estas medidas de seguridad e higiene para esta protección, rondan temáticas que van de condiciones ambientales y sanitarias, bueno, en parte se habló respecto de COVID, la ventilación, el ruido, la iluminación, los elementos de protección personal o los resguardos de seguridad para las maquinarias. Se mencionaba en el año 72 ya los exámenes de salud, después eso lo tomó el sistema de riesgos en particular, ya no están bajo la ley de seguridad y higiene, sino bajo la ley de riesgo de trabajo. El estado de los equipos, maquinarias e instalaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente de trabajo, las situaciones que pudieran darse en cuanto a riesgo de incendio, el uso de sustancias peligrosas, la respuesta de primeros auxilios si ocurriera algo, la cartelería y señalización, ¿sí? La capacitación en todas aquellas acciones preventivas o todo lo que tenga que ver con la prevención y el cuidado de la salud y la seguridad dentro del espacio de trabajo, y la denuncia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay algunos de estos temas, como por ejemplo denuncias, que luego cuando aparece el sistema de riesgo, recuerden esto desde el año 72, cuando aparece la ley en el año 96 de riesgos de trabajo, algunos temas son tomados por el sistema de riesgo. Después,
a ver, de todo ese listado que vimos recién, después se establecen las normativas particulares de aplicación, porque yo puedo decir que hay que establecer los parámetros de lucha contra incendio, pero si yo solo digo eso, no le estoy diciendo a la gente cómo tiene que operativizar el cumplimiento de protección o de respuesta a la emergencia para esos casos particulares, ¿sí? Entonces, luego viene la letra chica. Establece también obligaciones para el trabajador y la trabajadora, que rondan en cumplir las normas y las recomendaciones, someterse a los exámenes médicos, ¿sí? Hay que hacérselos los exámenes médicos, cuidar, acá dice los carteles, pero bueno, es cuidar todo lo que tenga que ver con señalética de seguridad dentro del espacio de trabajo, y prestar atención a lo que esa señalética indica, y participar en las capacitaciones. Luego, las obligaciones de los trabajadores también se amplían dentro de la letra chica. La ley, decía yo, tiene 13 artículos, y de esos 13 artículos se desprenden luego las especificaciones que tiene cada decreto reglamentario de esta ley. Nosotros vamos a ver ahora el decreto 351, que es de marco general. Tenemos que saber que este decreto salió específicamente sin decirlo, pero se ve claramente que tiene corte industrialista, o sea que está pensado para la industria, no está pensado para el Estado, en tanto no sea industria del Estado. Por ende es muy difícil de aplicar específicamente al sector salud. Este decreto es del año 79, tiene muchas cosas, digamos, es bastante extenso y es bastante abarcativo, pero para el sector salud es difícil adaptar. El decreto reglamenta en general cada uno de los temas que aborda la ley y implementa, digamos, lo que dice la ley a través de medidas prácticas que se van a aplicar a los espacios de trabajo. Por ejemplo, si dice que decía hoy los parámetros del medio ambiente de trabajo como el ruido, bueno, eso me dice la ley, que tengo que establecer protecciones para lo que significa el ruido como riesgo, pero el decreto me va a decir a partir de qué nivel el ruido es perjudicial para la salud, cómo lo voy a medir, y cuáles van a ser las aplicaciones técnicas o las medidas que yo voy a tener que tomar para ese entorno de trabajo para controlar ese riesgo que es el ruido, o nivel sonoro continuo equivalente, que está definido acá adentro. Este decreto está dividido en anexos, ¿sí? Títulos y capítulos. El primer anexo es el que contiene todo lo que habla sobre cada uno de los temas que están legislados o están reglamentados, ¿sí? Y tiene varios capítulos. Y el resto de los anexos son aclaratorios, ¿bien? Estos son los temas en los que se divide. Ahora los vamos a ver en particular. Son una tabla resumen. Dentro del anexo 1 tenemos varios capítulos, bien les decía. Algunos capítulos fueron derogados cuando salió principalmente el decreto 1338, que está vinculado a la ley de riesgo, por estas cuestiones que estaban tomadas dentro de lo que era seguridad y higiene, pero luego fueron a pasar a lo que es sistema de riesgo. Acá en este anexo del decreto 351 hablamos de los establecimientos, o sea, a quién se va a aplicar, qué pasaba en ese momento con los establecimientos que ya existían, qué iba a suceder con los establecimientos que se iban a proyectar. Eso se vincula con el capítulo 5, que habla específicamente de esas instalaciones, pero habla específicamente en cuanto a algunos espacios que son comunes en todas las instalaciones. Por ejemplo, los sanitarios. Y me va a decir a mí cuántos baños tengo que tener y qué prestaciones tienen que tener esos baños sanitarios en función de la cantidad de trabajadoras. En este caso se distinguía en mujeres y varones, y me iba a decir la cantidad. También habla, por ejemplo, de los vestuarios, ¿sí? Y habla de dónde tiene que estar ubicado el comedor si existiera, y dónde tiene que estar ubicado el servicio de seguridad y higiene si existiera, pero bueno, cuando uno empieza a pensar en estas cosas y empieza a leer el decreto, se da cuenta de que cuando ve un hospital, esto es, digamos, hay cosas que se pueden aplicar y otras que no tienen sentido. También tenemos la provisión de agua potable, o sea, qué cantidad y qué características van a tener que tener ese agua potable, está vinculado a la resolución de potabilidad de agua del Ministerio de Salud. Pero bueno, me va a decir a mí cuántos litros, por ejemplo, tengo que tener disponibles por persona por jornada. Después tenemos un capítulo que habla de desagües, fíjense que habla de desagües industriales. Nosotros tenemos desagües en los hospitales, ¿sí? Y tenemos desagüe en todos los lugares de trabajo y no de trabajo, pero bueno, en este caso se habla específicamente de desagües industriales, por a dónde tienen que ir y cómo tienen que estar construidos. La carga térmica, que luego se aclara en el anexo 2, que tiene que ver con trabajar a muy alta, con exposición a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas, ¿sí? Porque eso genera estrés de exposición y hay que poder gestionarlo, ¿sí? Y abordarlo. El capítulo 9 habla de contaminación ambiental,
que bueno, lo vincula directamente a la presencia de sustancias contaminantes, nosotros lo vinculamos a riesgo químico dentro del espacio de trabajo. Lo que hablamos en general de ventilación como medida general, que también hay un capítulo acá, se vincula con eso, con la presencia de contaminación en el ambiente de trabajo, y aquella contaminación que queda en lo que se llama para la normativa fracción respirable, y que lo puedo incorporar yo a través de la respiración, pero también aquella que, por ejemplo, me puede generar efectos sobre las mucosas, por ejemplo, en los ojos, ¿sí? O irritación en la piel. Bueno, un capítulo en particular para las radiaciones, que fue actualizado luego, pero sí, tiene que ver con radiaciones ionizantes y no ionizantes, pero se habla muy poco en esto, se habla a nivel general, y por ejemplo se habla mucho de láser, pero muy poco de rayos X, que sí estarían presentes dentro de los establecimientos de salud, entre otros. El capítulo en particular de ventilación, que lo que sí me va a decir es cómo hacer el cálculo de la ventilación que necesito en función de la contaminación que puede estar presente, son cálculos técnicos. La iluminación y el color, que tiene que ver con el nivel de iluminación, o sea, qué tanta luz yo necesito y qué tipo de luz necesito y dónde debe estar ubicada, para cada tipo de tarea que yo tenga que realizar, porque no es lo mismo escribir que mirar por un microscopio, que hay que cargar datos en una computadora. Aunque en todos los lugares ponen lamparitas, a veces ni siquiera se mira dónde se están ubicando. Bien, un capítulo que tiene que ver con ruidos y con vibraciones, instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, sí, ahí se habla mucho de máquinas y herramientas que podemos encontrar en sectores industriales, poco a poco de lo que podemos encontrar en otros sectores de trabajo. Aparatos que puedan desarrollar presión interna, que esto también lo encontramos porque es aparatos o equipos, ¿sí? En este caso podemos estar hablando, por ejemplo, de calderas, pero también podemos estar hablando de tubos de oxígeno. Trabajos con riesgos especiales, que es el único capítulo que habla en un artículo de todos los artículos del decreto sobre el trabajo con sustancias infectantes. Pero es todo lo que menciona que uno podría vincular a lo que es el riesgo biológico. Y el capítulo 18, que es todo lo que tenga que ver con protección contra incendio, que sí es aplicable y es muy aplicable a los sectores sanitarios, pero también le falta, digamos, tener como eje esta perspectiva de que en general si estoy en un ámbito de salud, no puedo pensar en una evacuación, sino que lo que tengo que hacer es, todas las medidas tienen que ser tendientes a que no haya focos de incendio, ¿sí? Porque es muy difícil poder evacuar una terapia, entre otros espacios de los hospitales. El capítulo 19 de equipos y elementos de protección personal, que sí es aplicable, después se verá la especificidad de los elementos para los riesgos que hay, pero sí es aplicable en cuanto a entrega, disponibilidad y responsabilidades. Bueno, y otros capítulos como selección de personal, capacitación, en donde sí se habla de la obligatoriedad de que la parte empleadora tiene la obligación de capacitar a los trabajadores y trabajadoras en los riesgos a los que se exponen y cómo se deben proteger. Bueno, plazos y sanciones se vinculan a otras normativas, así que casi que nunca los he visto aplicados. Como les decía, los otros anexos que siguen son ampliatorios de alguno de estos capítulos que ya mencionamos, ¿sí? Están tablas de los contaminantes, qué cantidad de contaminante puede ser nocivo, el tema de cálculos, o las características de las instalaciones eléctricas, o las características de los espacios para cuando uno piensa en incendio o piensa en emergencia y evacuación, el ancho de las puertas, la disponibilidad y la ubicación de las escaleras, cuándo tengo que tener escaleras exteriores. Es sumamente extenso, pero aún así, con lo extenso que es, para aplicar al sector salud es muy complejo y le falta mucha información. Existen otras reglamentaciones, aparte del 351, que es aplicable a nivel general, que son específicas para sectores, como por ejemplo el reglamento para la industria de la construcción, el reglamento para la actividad agraria y para la actividad minera, estos son todos decretos. Luego también hay una resolución de televisión por cable, ¿sí? Y todos estos, digamos, tienen una estructura similar en temáticas al 351 que acabamos de ver, pero está adaptado específicamente para el sector de actividad del que se trata, ¿sí? Obviamente al 351 también le faltaba un montón de información para aplicar a la industria de la construcción, que fue el primero que salió como específico, pero fíjense cuántos años después, ¿no? Estamos hablando del año 79 uno y en el año 96 el otro. Y tampoco hay para otras actividades. Desde el año, creo que este es el último, porque la resolución de TV por cable creo que es más o menos la misma fecha.
El marco legal que hay es muy amplio, luego cada provincia y a veces los municipios tienen normativa particular, ¿sí? Y siempre se legisla de lo general a lo particular. Nosotros veíamos ahí, se legisla, tenemos la ley nacional y luego vamos haciendo cada vez la letra más pequeña para adaptarla y poder aplicarla a cada situación particular. Yo les iba a mencionar algunas cuestiones, no sé qué hora es, respecto del sistema de riesgos, que bueno, nada, el sistema de riesgo de trabajo tiene una ley madre, que es la 24.557, que se aplica en todo el país, luego salieron un montón de normativas complementarias, inclusive hay un par de leyes más que complementan la 24.557, pero me parece que podemos dejar el espacio para hablar específicamente de lo que tiene que ver con cobertura, denuncia dentro de la provincia de Jujuy, que lo va a abordar Liliana, y en todo caso responder las dudas que pudieran surgir, ¿sí? Porque nos queda media hora.